mayo de 1884, el regidor Valentín Villalpando realizó una moción ante el Cabildo para que se venda al gobierno del Estado u a otra persona la casa municipal. Argumentó que el cambio era necesario para algunos supuestos inconvenientes que tenía la casa municipal, en cuyo local debían estar situadas para el mejor servicio del público todas las oficinas dependientes del municipio. Además, el Cabildo en sus sesiones y debates era constantemente interrumpido por los toques de las cornetas, charlas y cantos de los soldados. Sin embargo, la razón de fondo para esta proposición fue que la Casa del Estado amenaza desplomarse. Por eso proponía que la corporación municipal se trasladara al antiguo y abandonado edificio contiguo al Instituto Científico y Literario para establecer allí el Salón de los Acuerdos, de la Jefatura Política, la Tesorería Municipal, Biblioteca Pública, Juzgado Menor y Constitucionales, y todo lo que relativo al servicio de policía. Pese a sus explicaciones, la iniciativa no fue aprobada porque los del problema no eran ellos, sino sus vecinos, quienes en determinado momento debieron hacer las composturas necesarias al Palacio de Gobierno. En 1887 se colocó entre los palacios de gobierno municipal un reloj público que el gobierno del estado encargó desde Alemania. La administración del reloj quedó en manos del ayuntamiento, quien nombró un relojero para lo que atienda, cuida y conserve en buen estado. Se decide poner un reloj entre los dos palacios porque entonces no existían los relojes de pulso. Entonces, bueno, desde que se inventa el reloj, el hombre ya no se va a medir por los antiguos relojes solares, ni tampoco por la posición del sol en el cielo, sino que ya se establece una norma de cómo se va a medir el tiempo. Otra de las fórmulas pues eran también las campanas de la iglesia, pero también ellos necesitaban saber, es decir, en las iglesias, a qué hora se iban a dar las campanadas. Desde luego, como te digo, había los relojes de sol, pero se inventa una máquina que te va marcando los minutos, los segundos y las horas que tiene todo un día. El regidor comisionado para su conservación fue Luis de la Rosa, quien pensó en el señor Miguel Díaz Sandy para la manipulación del artefacto y fue presentado ante el señor Eduardo Faber para que lo instruyera en el cuidado que necesitaba el aparato para su buen funcionamiento. El reloj fue inaugurado la noche del 16 de septiembre en el marco de los festejos de la Independencia Nacional. Para 1898, el peso del reloj era poco más de 5 toneladas, peso que provocó algunos daños al techo de la Oficina de Sanidad. Por esta razón tuvo que ser reparada de inmediato con refuerzos en sus vigas. El reloj permaneció en los altos del Palacio Municipal aproximadamente hasta la primera mitad del siglo XX. En 1945, durante el mandato del doctor Enrique Osornio Camarena, se inauguró una pieza llamada Salón Verde. Se pintó la fachada, se repusieron los pilares que faltaban en el barandal de la azotea y se hicieron obras de adaptación a la tesorería municipal. En 1948, el alcalde ingeniero Luis Ortega Douglas amplió la oficina del presidente municipal, así como otras dependencias. En 1953, el primer edil, Jaime Aispuru, inauguró la Biblioteca Pública Enrique Fernández Ledesma en lo que fue la antigua Inspección de Policía. Además, por motivos de seguridad, se empezó a desmantelar el remate, mismo que fue repuesto por el presidente municipal Antonio Medina Romo, quien en 1956 cambió la escalera que conducía a la planta alta, colocó nuevos y modernos sanitarios, además sustituyó los pisos de los corredores. La idea de ampliación del Palacio Municipal se empezó a gestar. En 1974, Ángel Talamantes demolió el interior de la antigua penitenciaría, dejando únicamente los muros exteriores. En 1975, Felipe Reynoso Jiménez realizó trabajos de impermeabilización en los techos, la reposición de varios pisos, la construcción de un estacionamiento y de un local para la tesorería municipal.
así como el ala poniente de la planta alta del edificio. Pero llega un momento en que Aguascalientes ya creció y pues la cárcel no estaba en el lugar adecuado, comienza otro sistema de penitenciarías, entonces se decide cambiar la cárcel a otro lugar y ese espacio que ocupaba la cárcel es lo que hoy es el segundo patio de Palacio Municipal. En la época del licenciado Francisco Ramírez Martínez es cuando se da la renovación de este edificio, se construye el segundo patio con el mismo estilo que el primero, se amplían las dependencias, porque además también ya había una necesidad de de que crecieran las dependencias. Conforme crece la población, crecen también las necesidades. Y bueno, esto desde luego que queda un edificio mucho más bonito, la cárcel ya era insuficiente además, con unas instalaciones pues ya muy deterioradas, entonces la cárcel se pasa hacia otro lado y deja el espacio para que se construya el segundo patio. Una vez concluidas las obras, según expuso el entonces presidente municipal Francisco Ramírez, esto nos permitirá concentrar las oficinas de servicio municipal, lo que evitará pérdida de tiempo del usuario en la tramitación de sus asuntos al tener en un solo escenario físico todas las dependencias municipales. La ampliación del edificio se construyó en 1980 y se respetó su estilo arquitectónico, pero con ligeras modificaciones. Se optó por dejar 2 patios simétricos con una escalera tipo imperio en su parte central y además que tuviera la funcionalidad indispensable para optimizar la administración pública.